Estamos en el primer domingo del mes de diciembre, que estamos en la preparación para la Navidad. El día de hoy tenemos un tema que vamos a ir expandiéndolo en cada domingo de este mes hasta que venga la Navidad. Porque aunque tiene diferentes referencias, todo se relaciona con el advenimiento de cuando vino Jesús, nació en este mundo, pero también cuando se anuncia su regreso. El título de hoy tenemos escogido, marcado o señalado y sellado. Y es curioso, vamos a ver lo que realmente significa en cada caso. Acabamos de pasar el día de gracias, de acción de gracias, y hemos hablado de que el ser agradecido no es solamente por un solo día en el año, es un estilo de vida para todo cristiano. Y en el caso de lo que el Señor nos da el día de hoy a través de su Espíritu Santo, es una marca, es una señal en cada creyente, en cada cristiano. Y vamos a compararlo con el Antiguo Testamento. Estaba poniendo en el título, como dije, escogido, señalado o marcado y sellado. Esta marca, esta señalización, viene a ser una impregnación. ¿Qué cosa es una impregnación? Es un término que no se utiliza mucho. Lo que significa es penetrar un fluido o sustancia. Quiere decir empapar en cantidad perceptible algo, completamente saturado, al punto que se ve, que se demuestra. También subjetivamente quiere decir influir profundamente en alguien o algo. Entonces vemos que la impregnación en general, porque no solamente se aplica a lo del espíritu que estamos hablando de la Biblia, pero sino que también a un proceso físico que se da en muchas cosas en el mundo. Y esta impregnación es un proceso que se realiza en ciertos acabados para que se conserve en buen estado. Así como su naturaleza, que conserve la misma naturaleza. Porque esta naturaleza, al estar expuesta al ambiente, al medio ambiente, puede ser infectada, puede ser que una reacción trabaje dentro de sí una reacción negativa, en donde ya cambia por encima, no quiere decir su célula central, pero son factores ambientales que van a afectar en algunos casos. Si nosotros lo ponemos en el aspecto espiritual, puede afectar por encima al principio, pero si lo dejamos que siga afectando, es como un virus, es como una bacteria que va insertándose y trata de llegar hasta el mismo centro de tu célula. Entonces, esta impregnación protege eso del medio ambiente, ya sea como un mantenimiento, que es que en el espíritu todos necesitamos un mantenimiento, así como en lo físico, ¿cierto? Alguien que no se alimenta bien, alguien que no hace ejercicio, sabemos que su cuerpo va a deteriorarse más rápido que alguien que lo hace. Un mantenimiento inadecuado va a hacer que eso se deteriore rápidamente. Esta impregnación en el espíritu que Dios ofrece a sus hijos viene a ser
una protección y viene a ser un detalle de identidad, que quiere decir que le pertenecemos. Son dos puntos que se refiere a cuando Dios ofrece esa impregnación y nosotros nos dejamos impregnar de Él. Entonces, cuando estamos viendo el título, esto me movió el Señor hace varias semanas atrás, pero no lo había desarrollado sino recientemente, en donde primero somos escogidos, sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos atrae al Hijo. Cuando somos escogidos, somos movidos, somos llamados y dejamos realmente que el Espíritu nos mueva hacia Él, el Señor empieza a trabajar en nosotros, en nuestro espíritu, y es cuando nos empieza a marcar, nos empieza a diseñar de acuerdo a su plan, a lo que Él quiere. Sabemos que siempre la meta final va a ser similares a Cristo Jesús. Y luego, cuando ya hemos aceptado ese camino, es cuando Él nos sella. ¿Y qué es un sello? Si pensamos en la ganadería, porque sabemos que Jesús siempre se ha referido a la agricultura y a al ganado de, ya sea no tanto de vacas, sino de carneros, cabras, eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando hay varias granjas y varios dueños de estos grupos que tienen de ganado, ¿qué hacen? Vienen y con un metal caliente lo marcan, lo sellan. Ese sello, esa marca, ¿qué hace? ¿Qué muestra? Identifica a quién pertenece. Entonces, si ese animalito sale de la protección o de la granja, a los límites de que tiene, y va a otros grupos, saben de dónde viene. Es lo mismo en nosotros, en nuestro caminar de este mundo. Cuando estamos caminando, muchas veces nos perdemos en el rumbo, muchas veces queremos probar algo y nos desviamos, pero si tenemos ese sello, esa marca de Dios, el Espíritu nos va a convencer, como nos dice la palabra, de pecado, nos va a convencer por el camino errado que estamos yendo y nos va a corregir, nos va a traer de regreso a donde pertenecemos y en donde debemos estar. Amén, amén, amén. En la época de los reyes, en la antigüedad, los reyes, cuando dictaminaban una orden o querían dar un documento confidencial a otro rey, ¿qué hacían? El rollito lo sellaban, ¿cierto? Y se lo entregaban a alguien de confianza. Sabían, quien viera ese rollito con el sello del rey, que no podían interferir en el camino a su destino. Y nadie podía abrirlo, solamente el que lo iba a recibir, el destinatario. Entonces es lo mismo cuando Dios sella a su pueblo. A través de Moisés los saca. Pero le dice primero que van a marcar, ¿cierto? Con la sangre del cordero. Una marca que iba a ser visible no solo al hombre, sino que al Espíritu de Dios, para que la muerte cuando pasara no podía ni tocar esa casa, esa familia, esa puerta, porque tenía la marca de Dios. Le pertenecía, es quien fuera, quien estuviera detrás de esa sangre, le pertenecía a Dios, tenía su protección, tenía su identidad y le tenía que dar cuentas a Él directamente.
El día de hoy sabemos que tenemos asignados ángeles cuando venimos a sus pies. De acuerdo a lo que el plan de Dios, a la responsabilidad que nos da, el que asigna más de uno, de acuerdo al caminar que tenemos delante. Pero hay algo simpático y curioso que tenemos que tener en cuenta. Cuando alabamos en congregación, siempre van a haber ángeles presentes. A veces más, a veces menos, depende de los corazones de los que están alabando. Realmente, como nos dice, en espíritu y en verdad tenemos que alabarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ese encuentro. Si es sincero, entonces tienes el Espíritu de Dios que nos dice la palabra, nos va a ayudar a hablar cosas que nosotros mismos a veces no sabemos cómo pedirlo, cómo hablar, cómo alabarlo. Y tenemos la presencia de los ángeles que nos ayudan a elevar esas alabanzas para que sea el olor grato de sacrificio al Dios vivo. Ahora que estamos cantando el aleluya, es una de las grandes alabanzas en donde se manifiesta y ese estaba lleno de ángeles. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vayamos a nuestra primera lectura entonces, que es en Génesis 17. Génesis 17, y vamos a ver el caso de Abraham. Sabemos que al principio su nombre fue Abraham. Abraham era un gentil, quiere decir que no era judío. Un hombre pagano porque era idólatra. Él y su familia. Su padre tenía una industria de ídolos, vendía ídolos y dioses que otros adoraban. Sin embargo, porque Dios es el único que conoce los corazones de cada uno, lo llama, lo escoge y lo saca de su familia, de su tierra, de su país, de su comodidad, de lo que él conoce. Y lo lleva, porque él se dejó llevar, lo lleva a sitios que eran desconocidos para él. Abraham nos dice la palabra en el verso 1 que era de 99 años, un hombre de 99 años, en donde recién empieza ese ministerio que le va a dar Dios. ¿Cuánta gente de 60 años dice, oh, ya estoy viejo, oh, ya estoy vieja, ya no puedo, los achaques de la edad? Dios no importa la edad que tengas, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos dirige. Él nos da las fuerzas, la vitalidad, la salud y sobre todo el plan de Él que tiene paso a paso. Nunca te va a decir, en esto te voy a convertir. No, día a día, paso a paso, como nos dice Isaías, que es un renglón por renglón, línea por línea, un poco acá, un poco allá. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no podría recibir todo a la vez. Entonces, Abraham, siendo de 99 años, es cuando Dios se le aparece y le dice, vas a caminar delante mío. Saltemos al verso 7. Y le dice, voy a establecer contigo mi pacto, contigo y con tu descendencia por generaciones. Va a ser un pacto perpetuo, quiere decir por siempre, de acá para adelante, nada lo va a cortar, ni la muerte física de Abraham. Y que este pacto, ¿qué va a ser? Él quiere ser el Dios de toda esta multitud, porque va a ser para él, para su descendencia y generaciones de generaciones después de él.
Veamos en el verso 11. ¿Cuál es la señal que le dice que tiene que tener? Vas a circuncidarte a los 99 años. Sabemos que, bueno, siempre escuchamos de que es doloroso, por eso lo hacen a los pequeños. Pero 99 años, recién estaba recibiendo las indicaciones de Dios y tiene que hacer lo que Dios le pide que haga. Así que tiene que proceder igual. Se circuncida la carne del prepucio y será la señal del pacto para que abra esas puertas entre Dios y todas las naciones que vienen por sus generaciones de Él. Amén. Y vayamos al 12. Y a cualquier niño que nazca a los 8 días, todo varón, va a ser también circuncidado, para que entre en el mismo pacto y tenga la misma señal. Todos tenían que ser marcados de la misma manera. Amén. Vayamos a Romanos 4 por un ratito y después regresamos al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, hechos romanos. Romanos 4, y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el verso 11. Nos dice, está hablando de Abraham, que ya le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchas multitudes. Nos dice en el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, lo que estábamos marcando, era la señal, como sello. ¿Fue el sello de qué? De la justicia de la fe. Sabemos que en el nuevo pacto, a través de Jesús, todo creyente, todo discípulo se mueve solo por fe. Y la rectitud, el plan recto de Dios para la salvación de cada uno de nosotros es ofrecida por fe, y por fe la recibimos, y Él ofrece por su gracia, que por fe lo recibimos. Entonces, cuando este sello que nos dice, primero fue la señal, la circuncisión, pero hoy en día no exige que sean circuncidados. Muchos lo practican, que no es nada en contra bíblico, muchos lo practican por cuestión de higiene, pero ya no es un requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es que por fe nosotros entramos como hijos de Abraham también. Y viene a ser nuestro sello que la fe por la que recibimos esa bendición, esa marca de la circuncisión, porque nuestra circuncisión está dada en el corazón. Ya no es física, es interna, es espiritual, porque nuestro corazón está entregado a Él, a su voluntad, para que Él dirija y haga y nos moldee de acuerdo a su plan perfecto que tiene para cada uno de nuestras vidas. Entonces, como sello de la justicia de la fe. ¿Qué nos dice más? Que tuvo, está hablando de Abraham, estando aún incircunciso, quiere decir que así como nosotros, gentiles, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén, amén. Y entonces estamos viendo que Abraham le ofrece, a través de la circuncisión, la marca, la señal, pero también el pacto es el sello que tiene por fe
no solamente para los de la circuncisión que viene a ser los judíos, sino para los incircuncisos que viene a ser todas las naciones del resto del mundo, que somos los que lo seguimos. Amén. Entonces estamos viendo en el caso de Abraham cómo fue la parte de la señal o marca y el sello. Veamos ahora el caso de Moisés. Vayamos a Éxodo 34. Éxodo 34 y versos 29 y 30. Y nos dice, aconteció, sabemos que Moisés había subido a recibir las tablas de la ley, que había estado 40 días en la presencia de Dios arriba en la montaña. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Era la primera vez que ocurría que una persona no podían ver la facción de su cara, sino reflejo de luz que era cegador. Era tan fuerte que después la historia nos dice que tenía que usar un velo para evitar que la gente se asuste y pudieran acercarse. En el caso de Moisés, entonces estamos viendo el sello, fue ese resplandor. Pero ¿cuál fue la señal? Sabemos que de pequeño fue separado. Déjame ver si tengo acá una lectura. Hechos 7, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Juan, Hechos 7. Y versos 20 al 22. Nos habla de Moisés. Nos dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Sabemos que lo perseguían a todos los niños menos de 2 años porque querían matarlo. Pero sus padres lo escondieron y estuvo escondido 3 meses con ellos. Pero ¿qué pasó entonces? En el 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Cuando la madre lo pone en la canasta y lo deja ir por el río Nilo. Ahora, ¿tú crees que una madre cualquiera va a dejar a su hijo así a la deriva? Tiene que haberlo dedicado. Según la ley de Moisés, a los 8 días, ya leímos eso, tenía que circuncidarlo. Ya tenía la señal, ¿cierto? Que pertenecía al pueblo judío. Y entonces ya tenía el llamado porque era elegido de Dios. No estaba declarado que iba a ser en el futuro, pero como padres también muchas veces el Señor nos da palabra de profecía. Y aquí nos dice que la hija del faraón lo recoge del río y lo hace y lo cría como su propio hijo. Sin embargo, en el 22 fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Sabemos que la nobleza en la antigüedad siempre tenían el privilegio de conocer más de la cultura, aprender idiomas, escritura y artes. Él también era, según por otras lecturas, era arquitecto y había desarrollado varias otras, ¿cómo se dice?, habilidades. Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué quiere decir? Que convencía, sabía hablar a diferentes niveles sociales. Entonces, cuando Dios marca primero a Moisés, lo llama
lo separa porque lo salvó por 3 meses y luego lo manda a palacio, que ya allí nadie lo iba a perseguir, siendo hijo de la hija del faraón, nadie lo iba a perseguir. Pero si vemos en Hebreos, ya me queda poco tiempo, Hebreos 11 y verso 24, nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Al rehusar ser llamado como tal, está rechazando todos los privilegios del palacio. ¿Y qué es lo que prefiere? El 25 nos dice: prefiere ser maltratado junto con su pueblo que gozar los deleites temporales de la realeza. Aleluya. Entonces, ya Dios estaba trabajando su espíritu en él para llevarlo por el camino del plan que tenía. Y cuando recibe las tablas de la ley, el resplandor en su cara fue el sello que Dios le puso, porque nadie más en la historia muestra tal privilegio. El sello de Dios en cada uno de nosotros. Y seguiremos la próxima semana y vamos a decir, como decía, vamos a seguir el mismo tema durante el mes de diciembre. Que Dios los bendiga.